Este seminario lo hemos subdividido en 4 partes. La primera parte vamos a hablarte acerca de lo que es la restauración. La segunda y la tercera parte vamos a hablarte acerca de quién necesita restauración y cómo se debe hacer, aplicando los 7 principios de la misericordia de Dios para atraer todos los beneficios del reino hacia nuestras vidas. Y una cuarta parte hablaremos acerca de los beneficios de restaurar a las personas, pero también las consecuencias de no hacerlo. Y además, ese último capítulo haremos mucho énfasis en la restauración ministerial. Hay hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas, que por alguna situación no están ejerciendo su ministerio o fueron, destituidos de alguna función ministerial. Pero quiero explicarles los argumentos bíblicos, las razones y la manera como un hombre o una mujer de Dios pueden ser restituidos al ministerio para continuar su vida de servicio de una manera útil, de una manera eficaz y de una manera satisfactoria. Entonces, el primer aspecto que queremos mencionar en este seminario es acerca de qué es la restauración. La restauración es devolver la apariencia, las características y las funciones de alguien o de algo que se haya perdido con el paso del tiempo, por el deterioro o por algún accidente o por algún incidente. Eso tiene que ver también con las cosas, principalmente en el arte. Se habla de restaurar cuando algún objeto, alguna pintura, alguna silla o algo se ha deteriorado, entonces buscan devolverle su apariencia y sus funciones originales. En el aspecto personal, la restauración tiene que ver con ayudar a recuperar a las personas lo que se haya perdido por las circunstancias adversas de la vida. En ese aspecto, podemos decir que espiritualmente hablando, restauración es recuperar la posición que como hijos de Dios nos corresponde. A diferencia de las cosas, los seres humanos, los hijos de Dios, no perdemos el valor delante de Dios. Lo que se puede perder es la posición. Por lo tanto, la restauración personal no tiene que ver con recuperar el valor de lo que tú eres como persona delante de Dios, porque ese nunca lo pierdes. Lo que hay que recuperar o restaurar es la posición que a ti te corresponde como hijo de Dios. Porque delante de Dios no hay hijos de segunda clase. Cada hombre o mujer es una joya de gran precio en las manos del Señor Jesucristo. Así es estimada por Él. Y eso es lo que vemos en ese primer cuadro de restauración que mencionaremos, en lo que la Biblia denomina la parábola del buen samaritano. La parábola del hijo pródigo. Ese es ese primer cuadro que vamos nosotros a tomar en cuenta en este seminario. La parábola del hijo pródigo, relatada en San Lucas en el capítulo 15, desde el verso 11 hasta el verso 24. Para recordar un poco este asunto, se trata de un padre de familia que tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y al recibirlos, dice la Biblia, se fue lejos de la casa de su padre y vivió una vida disipada a tal punto que malgastó todos los bienes que tenía. Cuando ya estaba en una situación de pérdida y de miseria emocional, física, personal, económica, dice que la única manera que pudo subsistir fue cuidando unos cerdos, y el problema no era su trabajo, porque todo trabajo es digno. El problema es que tenía la necesidad de alimentarse y ni siquiera tenía acceso a comer lo que comían los cerdos. Estando en esta situación tan paupérrima, reflexionó, volvió en sí, se confrontó con la situación que estaba viviendo de pérdida y la confrontó con lo que él tenía en la casa de su padre y se dijo a sí mismo: en la casa de mi padre hay abundancia de comida y yo estoy aquí
muriendo de hambre. Entonces aquí, hermanos y amigos, encontramos una primera lección o una primera tarea de aplicación en cuanto a lo que es este camino hacia la restauración. Es muy importante que tú, que estás siguiendo este seminario y que estás en alguna situación difícil, puedas confrontar tu vida delante de Dios. ¿Qué eras tú antes de lo que hoy eres? ¿Qué tenías tú antes de lo que hoy tienes? ¿Qué has perdido? Y al confrontarte con la situación que estás viviendo ahora, recibir un impulso para regresar a la casa del Padre. El confrontar la situación adversa que estemos viviendo no debe llevarnos a una conmiseración, a sentirnos lástima de nosotros mismos, sino lo contrario, a recibir un impulso para levantarnos. Al confrontar lo que hoy somos y tenemos y conocer o reflexionar acerca de lo que éramos y teníamos antes de llegar a este estado en el que quizás nos encontremos, debemos sentir el impulso para regresar. Por ahí comienza la restauración, con una decisión personal, con una confrontación que cada uno se haga a sí mismo y una decisión de regresar a la casa del Padre, así como lo hizo este joven de la parábola. Regresó a la casa y tuvo un encuentro con su Padre. Y ahora mismo tú debes tomar esa decisión. Por eso una primera tarea de aplicación de este seminario es que tú hagas un alto y reflexiones y confrontes cuál es tu situación de vida en este momento y qué eras tú antes de llegar a estas circunstancias que estás experimentando. Y tomes la decisión de regresar a la casa de tu Padre. Recuerda que en la presencia de Dios hay abundancia de todo. Pero regresar a la casa del Padre no significa necesariamente acudir a algún lugar físico en especial. Recuerda que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, que en ti mismo está la casa del Padre. Es un momento de reflexión, de interiorizar tú mismo con tu Padre Celestial y expresar lo que tú piensas, expresar lo que tú sientes, expresar tu arrepentimiento y tu decisión de ser restaurado otra vez en la casa como un hijo o como una hija de Dios. Así que yo te invito que al finalizar esta primera parte, tú tomes un tiempo de oración y antes de pasar al segundo nivel en este seminario, tú tomes un tiempo de oración, de reflexión y que confrontes tu vida y tomes la decisión de volver a la casa del Padre. Con una oración esto se puede hacer. Esto hizo el personaje de nuestra historia. Regresó a la casa de su padre y cuando su padre lo vio, la buena noticia fue que no lo rechazó, no lo discriminó, no lo juzgó. Sencillamente, él mandó llamar a sus criados y les dijo: traigan el mejor vestido y vístanlo, colóquenle zapatos, calzado y anillo en su mano. Quiere decir que con esta dotación que el padre dispuso para su hijo, estaba confirmando lo que les estoy diciendo, que un hijo de Dios, no importa el deterioro en que se encuentre, nunca pierde su valor delante de su Padre. Lo que se pierde es la posición. De tal manera que el hijo pródigo fue restaurado en su posición como hijo de Dios. Él llegó a la casa de su padre sintiéndose como un jornalero. Había perdido la posición. Pero su posición real no era ser un jornalero, era ser hijo. Por eso fue vestido, por eso fue calzado y por eso le fue puesto un anillo en su mano. Ahora bien, dentro de esa aplicación simbólica que tienen las Escrituras para nosotros, podemos decir que ese vestido tiene que ver con la gracia de Dios que nos cubre, la gracia de Dios que no se gasta, la gracia de Dios que no se acaba, la gracia de Dios que no deja de ser. Aunque nosotros seamos infieles, la Biblia dice
que Él permanece fiel. Así que cuando un hijo de Dios regresa a la casa de su Padre, es cubierto nuevamente con las vestiduras de la gracia. La gracia hace parte de esas virtudes que acompañan la verdad. La verdad en la Biblia, usted siempre la encontrará acompañada de 3 virtudes. En el Salmo 85, en el verso 10, dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Es decir, la primera compañía de la verdad es la misericordia. En Efesios capítulo 4, verso 15 dice que debemos seguir la verdad en amor. Entonces la segunda columna o la segunda virtud que sostiene la verdad es el amor. Y en San Juan capítulo 1, 14 dice que cuando el Verbo fue manifestado en carne, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Entonces la tercera columna que sostiene la verdad es la gracia. Misericordia, amor y gracia. Eso fue lo que el hijo pródigo encontró en su padre. Y eso es lo que tú encuentras y recibes de Dios ahora mismo. Misericordia y no juicio. Amor y no odio ni rechazo. Gracia y no legalismo. No. Estás revestido nuevamente con los vestidos de la gracia de Dios. Ese anillo que se le colocó al hijo pródigo representa la autoridad. Para mencionar otro ejemplo bíblico relacionado con esto del anillo, recordemos que cuando José, por allá en el Antiguo Testamento, aquel hombre que llegó a ser el gran gobernador de Egipto, José recibió ese honor o esa dignidad de ser el gobernador a través de un anillo. Y ese anillo representaba para él, de un lado, posesiones, porque el faraón le dijo, sobre mi casa tú estarás. Entonces ese anillo significa posesión. Y le dijo, por tu palabra se gobernará en mi reino. Ese anillo significa autoridad. Y solamente yo seré mayor que tú en el reino. Entonces ese anillo significa también posición. El anillo que recibe el Hijo de Dios significa posesiones. Tú eres dueño y heredero de todas las cosas de Dios. Tú tienes derecho a todo Dios, a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios representa. Tú no tienes que vivir una vida de escasez, no tienes que vivir una vida de ruina, de necesidad o de carencia de cualquier cosa. El Hijo de Dios tiene derecho a todo. Por eso el padre de la parábola le dijo al hijo mayor, hijo, todas mis cosas son tuyas. Todo lo que es de Dios te pertenece a ti, mi querido amigo y amiga, por la restauración que es por la gracia del Señor. También como hijos de Dios, tú tienes autoridad por la palabra de Dios en tu boca. No te intimides por las palabras de otras personas que escuches. Siempre las palabras de los hombres son palabras de desaliento, son palabras de desánimo, son palabras de juicio. Las palabras de los demás son palabras que te dicen, esto te pasó por rebelde, esto te está pasando como un castigo de Dios, esto te sucede porque así lo mereces. Pero las palabras, hermanos y amigos de los hombres, son vanidad y son como la flor del campo que a la mañana florece, pero a la tarde se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que tú tienes a tu favor y a tu disposición la bendita palabra de Dios en tu boca. Esa palabra es autoridad. Así que tú puedes declarar esa palabra con autoridad y por medio de ella levantarte en este mismo momento de cualquier situación adversa que estés experimentando. Y ese anillo entonces también representa posición. Tú eres un hijo de Dios y eso es algo maravilloso, eso es algo importante. Ahora también dice que al hijo pródigo le calzaron los pies. Y eso es bastante significativo porque lo que distinguía en una casa a un hijo de un jornalero era precisamente el estar calzado. Los jornaleros andaban descalzos, pero los hijos tenían zapatos puestos sobre sus pies. Ese calzado entonces representa para nosotros la dignidad y la legalidad de ser hijos de Dios. Esto de ser hijos de Dios
no es una casualidad, no es una teoría solamente. Ser hijo de Dios es un asunto legal. La Biblia dice en Juan 1:12, a los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio derecho legal, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios. Ser hijo de Dios es un asunto legal. Y ese asunto legal tiene que ver con algo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a un hombre, si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Este hombre inquieto le pregunta, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer? Pero Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento físico, sino a un nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cómo se hace una persona o cómo recibe el derecho de ser un hijo o una hija de Dios? Número 1, por recibir a Jesús en su vida, en su corazón. Número 2, por creer en Él. Y consecuencia de esto ocurrirá el nuevo nacimiento. Ahora ese nuevo nacimiento ocurre por medio del agua y del Espíritu, dijo Jesús. El agua en la Biblia representa la palabra de Dios. Somos purificados en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Y Santiago 1:18 dice que Él, Dios de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Entonces, cuando tú recibes la palabra de Dios, empieza a ocurrir ese nuevo nacimiento, que es consumado por la obra misteriosa y poderosa del Espíritu Santo. Porque así como tú ni yo sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así también ignoramos cómo es la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, ser hijo de Dios no es una cosa insignificante, no es una teoría, no es una casualidad. Ser hijo de Dios es un derecho legal. Tú tienes el derecho legal, tienes la potestad expedida, el certificado expedido por tu Padre. Así como humanamente, cuando nosotros, nuestra esposa tiene un niño, entonces nosotros como padre, lo primero que hacemos cuando nace es registrarlo. Y a través de ese registro civil estamos testificando ante el Estado y ante la sociedad. Estamos certificando, estamos reconociendo que ese hijo es nuestro. Eso es lo que ocurre con Dios. Cuando lo recibimos, cuando creemos en Él, cuando somos renacidos por su palabra y por la obra de su Espíritu Santo, Dios testifica, certifica ante toda la creación, ante los ángeles, ante todos los hombres, ante todas las instituciones, ante el diablo mismo y sus demonios, de que tú y yo somos hijos de Dios. Así que ese concepto y ese pensamiento, si tú por alguna razón, por alguna situación en tu vida, estás alejado del camino del Señor, pues debes regresar. O estás alejado de alguna organización o congregación en particular. Eso hay que corregirlo y hay que remediarlo. Pero el hecho de estar alejado no significa de que ya hayas dejado de ser un hijo o una hija de Dios. Dios todavía sigue testificando y lo testificará ante cualquier organización, ante cualquier institución o ante cualquier potestad. Dios sigue certificando que tú tienes el derecho legal de ser un hijo o una hija de Dios. Y por lo tanto, tienes derecho a todas las cosas y eres heredero con Cristo de todo lo que está a disposición en el reino de nuestro Padre. Ahora bien, el padre de familia de esta parábola, cuando su hijo regresó, no solo lo vistió con la vestidura de gracia, no solo le puso el anillo de autoridad, de posición y de posesiones, no solo lo calzó dándole la dignidad como hijo y el derecho legal. Ahora, también es importante notar que el asunto del calzado era un aspecto que en el Antiguo Testamento, por allá en el libro de Ruth, en esas costumbres de la época, la manera como se certificaba un contrato o un acuerdo o un negocio, dice la Biblia
en Ruth capítulo 4, verso 7, no era como lo hacemos hoy en día, que es a través de una firma, de un sello o de nuestra huella. La manera como se certificaba un negocio en ese entonces era quitándose el zapato y dándosela a la persona con quien se establecía el negocio. Así que eso tiene una gran significación de legalidad. Pero también el padre de familia mandó traer un becerro gordo para hacer una fiesta, para celebrar que su hijo había regresado, había recuperado su posición en la casa. Entonces, este becerro, hermanos, nos habla, porque en la Biblia todo tiene un significado, todo tiene un simbolismo. Los personajes, los lugares, los acontecimientos, el nombre de las personas, los animales, la planta, todo en la Biblia está escrito para nuestra enseñanza. Entonces ese becerro gordo representa, hermanos, la abundancia. Representa la abundancia que tenemos en Dios, las bendiciones. Y al respecto es oportuno decir que cuando hablamos de restauración, por decirlo de alguna manera, ese regalo de la restauración está compuesto de 3 partes. O el paquete completo de la restauración incluye la restauración como tal, la restitución y la reivindicación. Cuando somos restaurados a nuestra posición de hijos de Dios, somos restaurados, somos restituidos y somos reivindicados. Ahora bien, la restauración tiene que ver a recuperar nuestra posición como hijos de Dios, ya lo hemos dicho. La restitución tiene que ver con recuperar lo que nosotros hayamos perdido. Familia, hay personas que han perdido familia, lo refiero en el sentido no de la muerte de un ser querido, sino situaciones de conflicto familiar, padres que se han ido, matrimonios que se han separado, hijos que han quedado abandonados, en fin. Entonces la restitución tiene que ver con aquello que hayamos perdido nosotros. Familia, posesiones, trabajos, todo eso se incluye en el paquete de la restauración. Tú vas a ser restituido en lo que tú hayas perdido. Pero la restauración que viene de parte de Dios también incluye la reivindicación. Entonces, la reivindicación es recuperar todo lo que hayamos perdido delante de las demás personas. Es probable que por nuestros actos hayamos perdido frente a la sociedad que nos rodea nuestro buen nombre, nuestra honra, nuestra reputación, pues la reivindicación nos permite recuperar lo que hayamos perdido frente a los demás. En concreto, entonces, la restauración es recuperar lo que hayamos perdido frente a Dios. La restitución es lo que hayamos perdido, es recuperar lo que hayamos perdido frente a nosotros mismos, y la reivindicación es recuperar lo que hayamos perdido frente a los demás. Pero hay una abundancia disponible para nosotros por causa de la gracia, del amor y la misericordia de Dios. Es necesario hablar de restauración, porque hay muchas personas que de verdad están en esta situación de vida. Están experimentando pérdida emocional, pérdida afectiva, pérdida económica, espiritual. Es muy probable que muchos hombres o mujeres de Dios, pastores, ministros, evangelistas, hayan perdido su posición y hoy estén en un estado de olvido, en un estado de abandono, en un estado de decadencia. Hablando de la iglesia del Señor, pudiéramos mencionar 3 grupos. Hay un grupo de los que todavía no conocen a Cristo, pero que lo van a conocer y van a ser parte de la iglesia. A esas personas hay que ganarlas con el mensaje de la salvación, con el mensaje del Evangelio. Hay un segundo grupo que es la iglesia misma, los que ya están convertidos y pertenecen a la iglesia del Señor. A ellos hay que edificarlos, alimentarlos, nutrirlos, cuidarlos con la palabra de Dios. Pero hay un tercer grupo que son los pródigos, los que habiendo conocido los caminos del Señor, hoy están lejos de esos caminos. Entonces a ellos hay que restaurarlos. Por eso es importante este mensaje de restauración. Y por eso es que a través de este seminario
queremos ayudar a los que están en ese estado a levantarse de nuevo, pero también inspirar a muchos que estando en una buena condición espiritual puedan extender su mano para ayudar a otros a levantarse. Restauración también es recuperar el gozo de la salvación. No hay mayor alegría que sentirse salvo, que ser salvo. No hay nadie más próspero que aquel que tiene sus posesiones en la vida eterna. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de ser librados de todo lo malo, enfermedades, problemas, enemigos o castigos. Y la salvación tiene una doble connotación. La salvación tiene que ver con ser liberados del pasado, las cosas que nos atan al pasado, pero la salvación también tiene que ver con ser librados del futuro, de cosas adversas en el futuro, problemas, enfermedades, castigos, situaciones que pongan en riesgo nuestro bienestar. Y esa situación de ser liberados de los problemas del pasado y librados de las dificultades del futuro producen en nuestro presente un gozo, lo que la Biblia llama el gozo de la salvación. Pero cuando una persona se aleja de los caminos de Dios por fracasos, por pecado, por situaciones, porque hermanos, la vida tiene picos muy punzantes que en cualquier momento ninguno estamos libres de ser heridos, situaciones de abandono, situaciones de fracaso, situaciones de pecado, de errores, de equivocaciones, de crítica, de juicios, de decepciones, de frustraciones, de pérdidas. Todo eso genera sentidas heridas y ninguno de nosotros estamos libres de padecer por situaciones semejantes. Y esas situaciones se convierten en los ladrones de nuestra felicidad, que se roban los bienes más preciados que tenemos, que son la paz, la alegría y la esperanza. Y hay personas que están en esa situación. Y cuando se está en esa situación se pierde el gozo de la salvación. El pasado los atormenta, el futuro los intimida, en el presente son perturbados constantemente. Pero entonces la restauración nos permite recuperar ese gozo de la salvación. Porque cuando llegamos a un estado de vida en el que entendemos que la diferencia o la distancia entre tener y perder es muy corta, porque hay situaciones de vida en las cuales el que te ayudaba ya no te ayuda más. El que te daba ahora te quita. El que te acompañaba ahora te abandona. El que te elogiaba ahora te critica. Y el que te amaba ahora solamente lo dice, pero no tiene acciones de amor hacia ti. Y es verdad que ante estas situaciones solemos quedarnos solos, porque la familia a veces quiere acoger, pero no puede ir mucho más allá de eso. Las instituciones, las denominaciones, pues muchas veces pasan de largo de una manera desinteresada. Y el que se ha caído del ritmo de la vida, una vida que sigue girando a 60 segundos por minuto, no sabe a qué horas va a volver a reintegrarse a ese ritmo, a esa dinámica de vida. Pero entonces allí es cuando aparece el Señor Jesucristo. Porque la única reserva de fe muchas veces está en las rodillas, donde ya no hay ni fuerzas para levantar las manos, pero postrados en un estado, en una actitud de humillación y de clamor ante Dios, suplicamos su ayuda. Y sí, el primer interesado en restaurarnos es Dios. También se necesita hablar de restauración para aquellos hijos
que estando dentro de la casa no sienten el gozo de la salvación, como aquel segundo hijo de la parábola que estamos mencionando en esta primera parte. En la parábola del hijo pródigo habían dos hijos, uno el que se fue y regresó, pero había uno, el hijo mayor, que nunca se fue, que aunque siempre estaba en la casa de su padre, no sentía el gozo de estar en esa casa. Y su relación no era tan directa con su padre, sino con sus amigos y con los jornaleros. Cuando él vino de hacer su trabajo y oyó la fiesta que había por el regreso de su hermano, sin él saberlo, preguntó qué pasaba, pero no le preguntó directamente a su padre, le preguntó a los jornaleros. Y cuando su padre le dijo que por qué no quería entrar, su respuesta fue: es que nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es decir, el disfrute, el gozo de este hijo mayor no estaba en la relación con su padre, estaba en la dependencia social, en el aspecto de sus amigos. Y hay gente que vive dentro de las iglesias así, y es necesario decirlo con claridad, con respeto, pero con mucho amor. Hay personas que están en las iglesias, en las congregaciones, son frecuentes en su asistencia a cada servicio, son responsables en sus compromisos con la iglesia, son fieles en lo que tienen que hacer, pero no tienen gozo de Dios en sus corazones. Su relación principal no es con su Padre. Viven solamente de un ambiente social, viven solamente por agradar a unos amigos o a unos compañeros, pero allí no hay gozo de la salvación, y esa falta de gozo desgasta. Así es, mis amigos. Hay hijos de Dios que, aunque viviendo en la casa de su Padre y están cubiertos con las vestiduras de la gracia, viven o se sienten desnudos por el legalismo, por la religiosidad, por las tradiciones y doctrinas de hombres. Para ellos el anillo no solamente significa compromiso, pero no autoridad. Significa mandamientos, pero no promesas. Significa teoría, pero no práctica. Significa camino, pero no propósito. Hay muchos que, teniendo la dignidad de ser hijos de Dios, se sienten indignos delante de Dios. Hay muchos que, teniendo entre ellos el reino de los cielos, no saben llegar al trono de Dios. Hay muchos que, habiendo recibido poder, no dominan sobre sus circunstancias. Hay muchos que, siendo salvos, no son felices. Pues si alguien está en esa situación, usted también necesita ser restaurado. Y como en aquella parábola también en San Lucas capítulo 15, verso 8, que dice que había una mujer que tenía 10 dracmas, 10 monedas de valor, pero estando dentro de su casa se le perdió una, no por fuera, sino dentro de la casa. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Empezó a buscar esta moneda con gran diligencia, y cuando la encontró, ahora sí llamó a todos sus amigos y se regocijó con ellos por haber encontrado lo que había perdido. A veces estamos perdidos, no porque nos hayamos ido lejos de la casa del Padre. Estamos perdidos aún viviendo bajo la misma casa del Padre, pero porque hemos perdido el gozo de la salvación. Entonces, para ti, mi hermano y mi hermana, también hay restauración. Ahí mismo puedes encontrar todas las cosas de valor que son el regalo de Dios para tu vida. Entonces, yo les invito a todos ustedes para que, al finalizar ya esta primera parte y antes de continuar con la segunda parte, usted tome un tiempo de reflexión, tome un tiempo de confrontación y también haga una lista y la escriba. Tome la tarea de escribir un listadito donde usted escriba todo lo que usted quiera recuperar, que ha perdido frente a Dios, que ha perdido frente a usted mismo y que ha perdido frente a los demás. Haga esa lista, escríbala y póngala en un lugar visible. Y todos los días que tenga la oportunidad, léala, mírala, ore, hable a Dios sobre eso. Y vas a encontrar unos resultados sorprendentes y asombrosos. Entonces, te invito y te espero a la segunda parte de este seminario
sobre la restauración personal, donde vamos a aprender quién necesita ser restaurado y cómo somos restaurados a través de aplicar los 7 principios de la misericordia de Dios, que si los usamos, si los ponemos en práctica, vamos a atraer todas las bendiciones del reino de Dios sobre nuestras vidas. Un abrazo para todos y bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo.